Corresponde el uso de la palabra al licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Señor Presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, en nombre de los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, le doy la más cordial bienvenida como nuestro testigo de honor a la ceremonia protocolaria de toma de compromiso del Consejo Directivo que acaba de ocurrir hace unos momentos. Doy también la bienvenida al señor representante del Senado de la República. Apreciamos y valoramos la presencia del señor secretario de Hacienda y Crédito Público, del señor secretario de Economía y del jefe de la Oficina de la Presidencia, quienes tienen a su cargo temas muy relevantes para la agenda cotidiana de la Confederación y con quien hemos tenido la oportunidad de interactuar desde el primer día de nuestra gestión. Saludo la presencia del señor gobernador de Oaxaca y a la vez presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, así como de los gobernadores de los estados de Chihuahua e Hidalgo, que nos distinguen con su presencia. Y qué decir, amigo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, más allá de la medalla que se te acaba de entregar, el legado invisible, pero que está ahí siempre presente, lo vamos a guardar permanentemente en el corazón, los socios de la Coparmex. Y saludo también a mis colegas, a los presidentes de las confederaciones empresariales y de los organismos gremiales con los que trabajamos cotidianamente por los empresarios y por México. Saludo también la muy significativa presencia del señor presidente del Congreso del Trabajo y del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, organización obrera con la que desde hace ya muchos años iniciamos el camino de la nueva cultura laboral y que cotidianamente seguimos construyendo en la cercanía. Nos engalana también la presencia de los excelentísimos embajadores de 16 países con los que convivimos cotidianamente en la política, pero también en los negocios, y los representantes de 7 organismos internacionales con quienes también actuamos atendiendo la agenda y la misión de la Confederación. Destaco desde luego también la presencia del señor presidente del Instituto Nacional Electoral y desde luego del señor presidente del Partido de la Revolución Democrática que nos acompaña. Agradezco también la presencia de los señores directores generales de los organismos y empresas productivas del Estado, de los miembros del Gabinete y del Gobierno de la República que gentilmente nos acompañan y con quien cotidianamente tenemos también una agenda que desahogamos. Y desde luego de manera muy especial agradezco la presencia de los señores expresidentes nacionales de la Confederación. En nuestra Confederación los expresidentes no se les deja después de que terminan, sino que son actores permanentes en el asesoramiento, en el acompañamiento por el cariño entrañable que tienen todos y cada uno de ellos hacia la Confederación. Agradezco también de manera muy especial la presencia de todos y cada uno de los consejeros nacionales que fueron electos el pasado 3 de diciembre, de todos los socios de la Confederación aquí presentes, de todos ustedes amigos y amigas empresarias. Hace ya 86 años, un puñado de empresarios visionarios se unió en torno a un proyecto y a una misión. Construir desde las empresas un país con condiciones de prosperidad y con oportunidades para todos. Un México incluyente, de justicia y de paz. A las generaciones que vieron nacer a la Coparmex y a los socios de hoy, nos han inspirado principios fundamentales como son la dignidad de la persona, la libertad en todas sus manifestaciones, especialmente la libertad para emprender, la responsabilidad social, la solidaridad y la subsidiariedad y en todo caso y siempre por delante la promoción del bien común. La Coparmex de hoy vibra y trabaja por México desde sus cerca de 36,000 empresas socias distribuidas a lo largo de toda la geografía nacional y en todas las ramas de la actividad económica. Estamos, por decirlo de algún modo, vertebrados en la diversidad, pero con acción conjunta en 13 federaciones, en 65 centros empresariales, en 26 asociaciones nacionales con las que hacemos causa común en favor de México. Ese cuerpo heterogéneo y diverso
que es el que representa a nuestra confederación, está de alguna manera representado también en este presidium, en las personas que encabezan el Centro Patronal de Nuevo León, donde ya se dijo está la raíz fundacional de nuestra organización, en la presencia del presidente del Centro Empresarial de Jalisco, nuestro centro más numeroso, con la participación de mayor número de empresas, con la presencia del presidente de Walmart, una de nuestras empresas socias, el principal empleador de México, con el acompañamiento del presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, una de nuestras 26 asociaciones afiliadas, con la presencia del presidente del Grupo Bimbo, una de las grandes empresas mexicanas que, gracias a la excelencia en su trabajo, lleva a México más allá de nuestras fronteras, y con la presencia también del presidente de Yenova, una de las empresas internacionales globales con mayor inversión en México, producto de las reformas estructurales que llevó a cabo el país. Ese es el cuerpo de la Confederación, de las 36,000 empresas, de los 65 centros, de las federaciones, de las asociaciones y de las grandes empresas globales que participan en nuestro seno. Y si algo distingue y diferencia a esta organización es la visión trascendente de la empresa, a la que entendemos como motor y como impulsor de la evolución del país. Nuestras propuestas y acciones tienen siempre la perspectiva de largo plazo y atienden siempre a una dimensión social. Parten de la viabilidad que deben tener las empresas para generar riqueza, pero su enfoque no se agote en los estados financieros. Más allá de las utilidades, nuestra visión alcanza el bienestar. En Coparmex acompañamos y no escatimamos nunca en reconocer las políticas públicas que abonan al bien de México. Y siempre de buena fe señalamos con firmeza aquellas acciones u omisiones que consideramos que son nocivas para el país. Y en ese sentido, en Coparmex reconocimos la virtud política de la convocatoria que ya hace cerca de 3 años se hizo desde el Poder Ejecutivo Federal a las diversas expresiones políticas y a la sociedad civil en general para emprender lo que sin duda podríamos calificar el más amplio y ambicioso proceso de transformación estructural de nuestra historia reciente. Acompañamos con muchos otros actores el proceso de consensos que permitió concretar en un tiempo inimaginable conforme a la tradición y los usos de nuestro sistema político trascendentales reformas estructurales. Hoy podemos decir, sin vacilación, que los nuevos cimientos que se construyeron entonces, que al final de cuentas esos son las leyes, han sido la plataforma que permite que México se esté construyendo como un país mejor para todos. Ese tránsito a la modernidad, desde luego que no ha sido exento de tropiezos, no ha sido sencillo, puesto que además de las inercias y resistencias internas, en los últimos meses nuestro país está enfrentando un escenario internacional complejo y volátil. Solo a través de la plataforma que se construyó con las reformas de hace 3 años puede explicarse que la economía mexicana esté acelerando año con año el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto para pasar en 2013 de 1.3% al 2.5% en el 2015. Sería muy difícil que sin esos cambios de fondo el empleo formal estuviera a la alza y que la tasa anual al mes de febrero recién concluido estuviera en el orden del 3.8%. Poco probable resultaría sin duda que la inflación fuera la más baja en cerca de 40 años para situarse en niveles cercanos al 2.9%. Aprovecho en este punto para reconocer la importancia que para los empresarios y la sociedad toda tiene el compromiso explícito del presidente de la República, ratificado en días pasados en Acapulco, de preservar la estabilidad como máxima prioridad y como base del crecimiento sostenido y el desarrollo duradero. También es oportuno reconocer la determinación de actuar, para decirlo en palabras del propio presidente, con responsabilidad y prudencia, ajustando el gasto del gobierno. Presenciamos con satisfacción que la tarea de preservar la estabilidad esté siendo atendida con gran sincronía por el Banco de México y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada cual atendiendo a la responsabilidad legal que le corresponde. Estos logros y acciones, que aquilatamos en toda su dimensión, sin embargo, no deben llevarnos a la pasividad y mucho menos a la inmovilidad, porque México necesita crecer mucho más.
porque necesitamos muchos más empleos formales, porque los mexicanos requieren un mayor bienestar. Como usted lo dijo recientemente, señor presidente, la estabilidad es condición básica para crecer y las reformas son el instrumento para acelerar el crecimiento. El gran reto, señor presidente, en nuestra opinión, es liberar toda la capacidad transformadora de las reformas estructurales. El país requiere que la altura de miras y la capacidad de concertación de quienes hicieron posible esas grandes reformas estructurales adquieran una forma renovada y se ejecuten plena y exhaustivamente, sin vacilaciones o retrocesos y con sentido de urgencia para potenciar el desarrollo del país y abonar el bienestar de todos. Contrariamente a lo que sostienen algunos, en Coparmex estamos convencidos que hay mucho por hacer, mucho por construir de aquí a finales de 2018. Apostamos con usted, señor presidente, para que el legado en construcción de un gobierno, de 2 legislaturas, de los líderes políticos y sociales que los han acompañado, se vea acrecentado en este y en los siguientes 2 años, desde la plataforma que se construye en las leyes, pero materializando en el desarrollo económico y social, en una palabra, en el bienestar, en el bien común. Y de cara a esto, hay que reconocer, sin embargo, que tenemos muchos retos y desafíos de frente a nuestro país. En Coparmex consideramos que hay 3 de primer orden. En primer lugar, la competitividad. Si compartimos la convicción de que la creación de riqueza se da en las empresas y que solo a partir de ellas se logra el bienestar social, podemos coincidir en que la creación de condiciones que fomenten un entorno competitivo debe ser una verdadera prioridad nacional. Un entorno competitivo crea condiciones para que las empresas nazcan, florezcan y se puedan desarrollar. Tanta libertad para emprender como sea posible y solo tanta regulación como sea absoluta y estrictamente necesaria. Hacemos un llamado para que desde el Gobierno de la República y desde el Congreso de la Unión se rompan paradigmas y se elimine o modere toda aquella regulación que pueda ser un inhibidor de la competitividad. Apenas el pasado 11 de marzo fuimos testigos de la promulgación por el presidente de la República de la reforma legal que dio vida a las sociedades por acciones simplificadas. Con ello se rompieron muchos paradigmas, que una empresa requería al menos 2 socios, que se tenía que constituir ante fedatario, que no podía hacerse en un solo día, que era imposible que no tuviera un costo. Esta medida generará sin duda una mejora competitiva a las microempresas, para los emprendedores de primera oportunidad. Sin embargo, la pregunta que llega es ¿cuántas áreas de oportunidad similares en cuanto a trascendencia y simplicidad no están esperando una decisión política, una apertura al cambio? Desregular en sí mismo debe ser una prioridad nacional. La competitividad también requiere de una evolución en la legislación fiscal. Todos reconocemos la necesidad del Estado para contar con recursos suficientes para cumplir con sus propósitos. Ni duda cabe de ello. El reto está en explorar adecuaciones que generen mayores incentivos a la formalidad y que sean más las personas las que contribuyan al gasto público. Es necesario que encontremos regímenes alternos de cumplimiento para las micro y la pequeña empresa. El régimen general de ley, por su complejidad, implica altos costos para ellas. En resumen, que sea más sencillo ser un contribuyente cumplido, menos costo de registrar, menos costo de calcular y menos costo para enterar. En ello, reconocemos la apertura al diálogo que ha mostrado el secretario de Hacienda y Crédito Público y su equipo para analizar opciones, validarlas e idealmente llegar a presentarlas ante el Poder Legislativo. La competitividad también requiere de una nueva generación de instituciones del trabajo y de la seguridad social. Lo dijo con claridad su santidad en el encuentro con el mundo del trabajo celebrado apenas hace unos días en Ciudad Juárez. Todos tenemos que poner algo en la mesa, todo el mundo perder un poco para que todos ganemos, para que gane México. Los convocamos a repensar los grandes temas del mundo del trabajo y de la seguridad social. Ahí están las preguntas. ¿Cuáles deben ser los objetivos y las metas de la política salarial en el México moderno? ¿Qué transformación de fondo, no cosmética, deben de tener las juntas de conciliación y arbitraje y la Comisión de Salarios Mínimos? ¿Qué esquemas de contratación laboral debemos desarrollar para que existan oportunidades de trabajo con perfil específico para los jóvenes, para los adultos mayores, para las madres y los padres de familia, para los
trabajadores transfronterizos y para quienes participan en ramos novedosos del quehacer empresarial como las industrias creativas. ¿Cómo incentivar fiscalmente para que las empresas otorguen prestaciones crecientes y no acotadas para sus colaboradores? ¿Cómo tiene que evolucionar nuestro sistema pensionario para garantizar un retiro digno de cara al alargamiento de la esperanza de vida y a los hábitos cambiantes de los adultos mayores? Ese es el reto que tenemos enfrente. Y para responderlo, convocamos a un gran acuerdo nacional por el trabajo y la seguridad social que construyamos juntos en el diálogo tripartita. Al gobierno, a los trabajadores y desde luego a las empresas, nos preocupa por igual el bienestar de los trabajadores que en las empresas construyen la riqueza nacional. Finalmente, las empresas tenemos que transitar hacia más altos estándares de productividad. Y por eso, y de cara a los nuevos paradigmas de los modelos de negocio, resulta imperativo, y aquí le hablo a nuestros socios, transformarnos a través de la nueva cultura empresarial, que reconozca que la creación de riqueza no puede ya basarse en la reducción de costos, sino en la verdadera formación de valor en forma compartida. También tenemos el reto de la educación de calidad. Estamos ya todos en la era del conocimiento, donde la riqueza de las naciones se termina cada vez más por el capital intelectual y cada vez menos por recursos naturales o por la ubicación geográfica. Por ello, le pedimos, señor presidente, que México avance con paso decidido en la implementación firme y restricta de la reforma educativa. Consideramos inaplazable la evaluación de maestros y de alumnos. Los educandos y los padres deben tener certeza de la suficiencia y de la pertinencia de los conocimientos que están adquiriendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Todas las plazas que se asignen deben de ser sobre la base de concurso y los incentivos deben de otorgarse siempre por méritos. Deben establecerse un control mucho más efectivo y de transparencia del gasto que se ejerce en cada una de las miles de escuelas de México. Y el otro gran reto, sin duda, es el reto del Estado de Derecho. La fragilidad del Estado de Derecho en México no es consistente con el lugar que ocupa nuestro país como una de las economías más desarrolladas del mundo. Fortalecer el Estado de Derecho debe ser uno de los grandes objetivos nacionales en 2016 y en los años por venir en cuanto a sus diversas dimensiones: la seguridad personal, la seguridad patrimonial, la transparencia, así como el combate a la corrupción y la impunidad. En la seguridad personal, todavía hay regiones del país donde se considera esto un bien escaso. Reconocemos, sin ambigüedades otra vez, los grandes avances en esta materia. Especialmente reconocemos el valioso papel que han jugado nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Pedimos que esta cruzada no baje de intensidad. No queremos ni un solo trabajador con miedo caminando a su trabajo, ni un solo empresario oculto por miedo a ser sujeto a una extorsión. Pero también necesitamos seguridad patrimonial. Hay riesgo aún en muchas carreteras del país de que una carga completa de mercancía, producto del trabajo de una empresa toda, sea sustraída en forma impune con todo y su transporte y luego se comercialice en el comercio informal, o mejor dicho, ilegal. La falta de certeza en los derechos de propiedad en amplias extensiones del territorio rural y en las zonas urbanas sigue siendo un inhibidor muy importante del desarrollo. No son pocas las veces donde los empresarios, para desarrollar un corredor industrial, llevar a cabo un desarrollo turístico de vivienda, tienen que comprar 2 o 3 veces la misma propiedad para lograr tener certeza y atenuar los riesgos antes de iniciar una gran inversión. ¿Y qué decir de la opacidad, la corrupción y la impunidad, que son 3 de los principales males que aquejan nuestra convivencia social? Por ello, hacemos un llamado a los senadores, a los diputados federales y también a los diputados locales, cada cual en la esfera de su competencia, para que antes de que concluya este año aprueben los cuerpos normativos necesarios para dar vida plena al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes secundarias deben de respetar, eso sí, el espíritu y la forma de la reforma constitucional. Por lo que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia, estaremos muy atentos para que se concluya el proceso legislativo
para la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y las adecuaciones a las leyes estatales de transparencia de las 26 entidades federativas que este día aún no han concluido el proceso de armonización con la legislación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y para la reconfiguración con los estándares federales de los órganos garantes estatales en materia de información y de transparencia. El Congreso de la Unión está en una situación de incumplimiento de sus deberes constitucionales al no haber procesado en su tiempo las leyes en materia de archivos y en materia de datos personales. Por su parte, contar con un sistema nacional anticorrupción en plenitud es uno de los mayores imperativos para superar las debilidades de nuestro Estado de Derecho. No es casualidad que el clamor social para combatir la corrupción haya tomado como cauce la preparación desde la sociedad de una propuesta de iniciativa de ley de responsabilidades administrativas. Esa iniciativa conocida como Ley 3 de 3, que fue concebida y desarrollada técnicamente por los equipos del IMCO, de Transparencia Mexicana y del Centro Espinosa Iglesias, recibió un amplio respaldo social, especialmente a través del despliegue territorial de la Coparmex. De hecho, las organizaciones sociales que respaldamos la propuesta, esta misma mañana le hemos entregado al señor presidente del Senado la documentación que ampara el respaldo de 293,000 ciudadanos debidamente identificados para que este proyecto reciba el tratamiento de iniciativa ciudadana ante esa soberanía popular. Confiamos en que la sensibilidad social de nuestros legisladores, de todos los partidos políticos, y que con altura de miras hagan suya la propuesta y sea una de las piezas torales, una vez concluido el proceso legislativo del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí hago patente mi reconocimiento a los centros empresariales y a las asociaciones que en sus establecimientos, eventos e incluso en la calle salieron a sumar voluntades y obtuvieron la confianza de 293,000 ciudadanos mexicanos para atacar de fondo este flagelo que es la corrupción. Este año tiene que estar marcado en la historia nacional por el salto cuántico que deja atrás para siempre las insanas realidades de la opacidad, de la corrupción y de la impunidad. Nunca más alguien deberá estar por encima de la ley. Señoras y señores, en el último trimestre de 2015, México suscribió como parte de la comunidad internacional los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. En ellos están plasmados las mayores aspiraciones de la humanidad en una ruta que inició el 1 de enero de este año y que concluirá el 31 de diciembre de 2030. En Coparmex estamos convencidos de que México puede llegar a esta cita con la historia en un lugar de privilegio, con una economía competitiva, con una población óptimamente educada, con mejores niveles de desarrollo y bienestar y en un entorno de justicia y paz de pleno Estado de Derecho. Un país que atiende y resuelve el flagelo de la pobreza y de la desigualdad. Esta es nuestra gran asignatura pendiente, que la economía de mercado sea el vehículo para sacar a la pobreza a millones de mexicanos que aún no han encontrado en este país la oportunidad que han estado buscando. Rechazamos, eso sí, las posiciones irreductibles de los maniqueístas modernos que solo ven la luz o la oscuridad en el entorno nacional y que quisieran polarizar a la población entre los buenos y los malos. En Coparmex vemos un país de oportunidades que ha hecho sus transformaciones trascendentales en el pasado reciente y que tiene graves retos y desafíos en el futuro inmediato. Los consejeros de hoy hemos tomado compromiso, siendo testigo el jefe del Estado mexicano, y ratificamos el propósito personal de cada uno y la vocación institucional de construir desde la empresa un mejor país para todos. Estos retos y desafíos requieren de hombres y mujeres decididos para enfrentarlos y los tenemos en nuestro Consejo y de instituciones sólidas para integrarlos. Para estos retos de México, estoy cierto que nuestros consejeros tienen el aplomo necesario y no me cabe ninguna duda que la Coparmex cuenta con los principios y la tradición para agruparlos. Muchas gracias.
Gracias.